¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, vamos a arrancar, así terminamos temprano hoy. Bueno, hoy vamos a terminar con los transitorios para un circuito RC, ¿sí? Y la clase que viene vamos a continuar con circuito RL, ¿sí? O sea, transitorio para un circuito inductivo. Sabiendo bien este tema, lo otro es muy similar, digamos, hay una analogía. Pero bueno, repasemos un poquito lo que vimos anteriormente, la clase anterior. Bueno, habíamos definido el tema del tiempo, qué pasaba en el instante cero, ¿sí? Algunas de las funciones son continuas, otras hay una discontinuidad. Por ejemplo, en la tensión del capacitor en el instante cero es continuo, o sea, arranca en cero y después de cerrar el interruptor, por ejemplo, se empieza a cargar, ¿sí? O sea, yo en cero puedo asegurar que vale cero, ¿sí? En el instante cero puedo asegurar que la tensión en el capacitor vale cero. Para la corriente no pasa lo mismo, o sea, en el instante cero, ¿cuánto vale? Según esta ecuación, o vale cero o vale E sobre R, ¿sí? La máxima corriente que va a pasar por ese capacitor que se está cargando. Bueno, para definir bien, tendríamos que decir en el instante antes de apretar el interruptor o después de apretar el interruptor, ¿sí? Eso lo definíamos como un T0 menos o un T0 más. ¿Bien? Lo mismo ocurre para la descarga. Bueno, después habíamos repasado el tema de estas funciones exponenciales y la otra función compuesta ahí con un 1 menos, o sea, hay una suma de funciones, una constante menos la función exponencial anterior. Y definimos para el numerito que está arriba, ¿sí? El exponente que está arriba y negativo. Si ustedes observan, cuando ese exponente vale 5, ya la función o decayó prácticamente al 100% o aumentó prácticamente al 100%. ¿Sí? 5 veces la unidad que está en el exponente. ¿Bien? Bueno, ecuaciones de carga de un capacitor. La tensión en el capacitor va a cumplir con esta expresión, una exponencial, que vale la tensión aplicada por la función exponencial anteriormente vista, ¿sí? Y en el exponente vemos que el tiempo, o sea, esta tensión es una función que depende del tiempo, ¿sí? Va variando en el tiempo, por eso estudiamos transitorio, porque varía en el tiempo. Y hay ahí una constante que es R por C. ¿Se acuerdan a qué habíamos llamado R por C? Estaba dado en segundos. Tau Tau, ¿sí? ¿Y quién era Tau? era la constante de tiempo de carga y descarga del capacitor. Constante de tiempo de carga o descarga del capacitor. Exactamente, ¿sí? O sea, ese tau nos va a decir cuánto tiempo tarda en cargarse prácticamente al 100%. Para cargarse al 100%, ¿cuánto tiempo tendrá que transcurrir? Al 100%. 5 tau. No, al 100%.
Para cargarse con 5 tau se carga el 99,33%. Pero tiene que andar por ahí. ¿Cuánto sería por ahí? ¿Qué dice? Ustedes que tuvieron matemática. Va a ir al finito, al infinito. Al infinito. Exactamente. Va a ser asintótico. Exacto, exacto. ¿Sí? Ustedes ven, se hace asintótico. O sea, ¿cuándo va a tocar eso? Cuando la variable independiente, en este caso del tiempo, valga infinito. ¿Sí? Pero bueno, nosotros a fines prácticos podríamos decir que el capacitor está completamente cargado cuando transcurren los 5 tau. A partir de los 5 tau, la variación es mínima, ¿sí? Lo mismo para la descarga, ¿no? Bueno, también habíamos definido la tensión en la resistencia, cómo va cambiando. Esto es una cuestión de analizar por Kirchhoff, ¿sí? O por mallas, digamos, qué pasa, o por la ley de Ohm, qué pasa con la tensión en la resistencia y evaluarla de acuerdo con las tensiones de los demás elementos, ¿sí? Obviamente que es una función en el tiempo también, no es constante. Bueno, habíamos visto un ejemplo donde aplicábamos la carga en el capacitor y la corriente en el capacitor. Para que haya corriente en un capacitor, ¿qué tiene que haber? A ver si lo habíamos definido. Debe estar en la otra filmina anteriormente. ¿Pero qué tiene que pasar para que circule corriente en un capacitor? Y tiene que estar La carga pinchado. tiene que subir a la tensión. ¿Tiene que? ¿Qué tiene que pasar con la tensión en él? Tiene que variar. Variar la tensión en el tiempo. Tiene que variar la tensión en el tiempo, exactamente. O sea, para una tensión continua aplicada en un capacitor después de transcurrido el transitorio, no va a haber circulación de corriente. ¿Sí? Durante el transitorio sí, hasta que se cargó. O sea, Eso justo te iba a decir. O sea, el momento de carga sí hay una sí, circulación de corriente. Que es exactamente. exponencial. Y es O sea, que es la que exponencial. vimos hace recién. Exacto. Ahí está. Y es exponencial, exactamente, que es lo que veíamos recién, que es esta, la tensión, la corriente en el capacitor. ¿Sí? Arranca en su máximo y decae y se hace asintótica en cero. ¿Sí? ¿Cuándo va a pasar el estado transitorio al estado estable? O sea, cuando valga prácticamente cero. O sea, ¿qué tiene que transcurrir ahí? ¿Qué tiempo tiene que transcurrir? Los 5 tau. Los 5 tau, uy, si no infinito. Exactamente. ¿Sí? A fines prácticos, 5 tau. 5 R por C. Bien. Bueno, después vimos ese ejemplo. Determinar la expresión para la tensión y para la corriente en el capacitor. Bueno, más de lo mismo. Ahí analizamos un poquito qué pasaba en un determinado tiempo. ¿Sí? Calculábamos el tau, 50 milisegundos. ¿Qué quiere decir 50 milisegundos? ¿A cuánto tiempo tardaría en cargarse completamente el capacitor? Si yo les digo, el tau de un circuito es de 50 milisegundos. ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse el capacitor? Y 250 milisegundos, ¿no? 250 milisegundos, exactamente. ¿Sí? Bien.
Bueno, unos ejemplos, y con eso habíamos visto el tema de la carga y descarga de un capacitor. Circuito de RC. ¿Sí? Bueno, nosotros todos esos ejemplos lo vimos cuando el capacitor estaba completamente descargado. ¿Sí? Supongamos que el capacitor ahora tiene una tensión. ¿Sí? ¿Cómo se va a comportar la carga, o sea, la tensión en el capacitor, y cómo se va a comportar la corriente en ese capacitor después de cerrar el interruptor? ¿Sí? Bueno, obviamente, Va a continuar después del 5 tau. O sea, continúa en la gráfica después del 5 tau. O sea, va a seguir estable. Si está cargado. está cargado con una tensión B sub 0. ¿Sí? No cargado completamente. ¿Sí? Puede estar a la mitad, si quisiera. Ah, ¿Eh? ¿Qué va a pasar? En vez de arrancar en 0, va a arrancar desde el momento en que estuvo, desde donde quedó. exactamente, arranca de un poquito más arriba. ¿Bien? Bueno, las expresiones que hacen a la resolución de la ecuación diferencial, recuerden que esto venía de una ecuación diferencial de primer orden y tenía digamos, la resolución de una ecuación diferencial es una función. En este caso la función es una exponencial. ¿Sí? Que nosotros la habíamos visto y que era la siguiente. En este caso, para un capacitor que está cargado con una determinada tensión y después se cierra el interruptor con otra fuente que tiene otra tensión, o la misma, lo que sea, se debe cumplir las siguientes expresiones. ¿Sí? Esto viene de resolver la ecuación diferencial. Bueno, veámonos en un ejemplo. Supongamos que tenemos el circuito ese y el capacitor está cargado con 25 volts. ¿Sí? Con la polaridad como se muestra. Determinar la expresión para la tensión en el capacitor, la corriente en el capacitor, calcular la tensión y la corriente en el capacitor en 0,1 segundos y graficar la tensión y la corriente en el capacitor. Bueno, en el tiempo cero, ¿qué pasa con la tensión en el capacitor? ¿Cuánto vale? 25. 25 volts. Muy bien. En el tiempo 0,1, ¿cuánto puede valer? Y bueno, ¿Va a valer más, menos? Y Más. Más. ¿Cuánto más? ¿Cuál será el límite? y tiene que llegar a los 5 tau. Claro. Pero Eso es tiempo. El límite No. de la capacidad del capacitor. No, ¿cuál será Eso es por capacidad. La capacidad del capacitor es por la capacidad que tiene de entregar carga, es otra cosa. La tensión en el capacitor, Fuente. ¿cuál va a ser el máximo que va a tener ahí? En la fuente. De la fuente, va a exactamente. llegar a los 40 volts. Exacto. ¿Sí? Ah, claro, está bien. Bueno, veamos una cuestión. Entonces, ya sabemos que va a estar entre 25 y 40 volts en los 0,1 segundos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular el tau. ¿Sí? El tau nos da mucha información. El tau, producto de la resistencia por la capacidad. ¿Bien? 0,2 segundos. O sea, nosotros estamos calculando la tensión y la corriente en un tiempo menor a un tau. ¿Sí? La expresión para la tensión en el capacitor, la que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es aplicar 40 volts más
25 volts menos 40, todo eso multiplicado por 1 sobre menos el tiempo sobre tau, ¿sí? R por C. Y ahí tenemos la expresión para la corriente en el capacitor, ¿sí? Si el capacitor estuviera descargado, ¿cómo sería esta expresión? ¿Se acuerdan? El capacitor estuviera descargado. No tendría la diferencia de voltajes. Exactamente. Vamos a repasarla. Acá tenemos las dos que habíamos visto. Y vimos esas dos. O sea, no tenemos esa diferencia de voltaje. ¿Sí? Acá tenemos la expresión de la carga en el capacitor. Fíjense, esa fórmula ¿dónde está? Con esta otra. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos E menos E por E. ¿Sí? Acá tenemos E menos E por E. ¿Quién suma? Lo único que se hace, se suma la tensión que tiene el capacitor. ¿Sí? Y es exponencial. Esto viene de, como les decía hoy, de resolver la ecuación diferencial. No nos vamos a poner la ecuación diferencial. Lo que sí vamos a creer que esta función cumple con esa resolución. ¿Bien? O sea, tenemos una condición inicial diferente a la anterior. Antes era 0, ahora hay un numerito que es una constante que vale b sub 0. Bueno, entonces tenemos 40 menos 15 e menos 5 por el tiempo. ¿Sí? La corriente vale 40 menos la tensión, o sea, el valor de la fuente menos la tensión que tenga el capacitor en el instante 0 sobre 200. ¿Sí? Y a partir de un tiempo empieza a decaer. ¿Bien? Si no tuviéramos tensión, o sea, esto valdría 0, obviamente en el instante 0, ¿cuánto vale? Ley de Ohm. 0 ¿Qué vale? La tensión sobre la resistencia, prácticamente. ¿Sí? Acá no hay tensión aplicada. ¿Sí? Esto es 0, es como un cable. Toda la corriente, ¿cuánto vale? 40 sobre R. ¿Bien? ¿Sí? Y después empieza a decaer porque acá la tensión empieza a aumentar. Si acá aumenta la tensión, la diferencia de potencial en los bornes de la resistencia empieza a decaer. Va a ser 40 menos lo que vaya aumentándose acá. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente efectivamente tiene que caer. ¿Con qué función va a caer? Con la misma con la que aumenta la tensión en el capacitor, obviamente. ¿Sí? Bueno, evaluando nuestras condiciones, tenemos la corriente en el capacitor. ¿Sí? Y después nos dice calcular en el tiempo 0,1. Bueno, dijimos que va a dar entre 25 y 40. En el tiempo 0,1, la tensión, lo único que hay que hacer es evaluar el tiempo 0,1 y aplicar. Bueno, ¿cuánto nos dio? 30,9. Y la corriente, ¿cuál es la máxima corriente que va a tener esto? En el tiempo 0. Ya va a tener 25 volts, así que hay que sacarlo sobre 25. Tiempo 0 con respecto al instante en que estaba con 25 volts de carga, ¿no? Cierro el Estamos tomando interruptor. ese como tiempo 0. Cierro el interruptor
Y en el tiempo Claro. 0, ¿cuál es la corriente que circula ahí? El valor. En el T más sería, después de cerrar el interruptor. Y la misma que pasa En la con fuente. la resistencia. ¿Y cuál es la que pasa más resistencia? Y es, D sobre R. no, No, 40 por 200 sería. no. No. Cinco. Tiene que ver con la caída de tensión que genera el capacitor. O sea, el capacitor está a mitad de carga. Estamos a mitad del ciclo de carga, o sea, la corriente va a estar a mitad del ciclo de. O sea, La Vas- tensión vas- sobre la resistencia, es sobre La R. diferencia de potencial de los 25 y 40. Exacto, eso. Sí. los 15 volts serían. O una resistencia. 15 volts sobre la resistencia. Ustedes acá tienen 40 con respecto a este punto, ¿no? Y acá tienen 25 con respecto a este punto, que es el mismo que este punto. ¿Qué corriente va a haber en este circuito? La diferencia de voltaje sobre la resistencia. Exacto. Bueno, ¿dónde está eso? Acá. Y si ustedes en el instante 0, ¿qué le estoy diciendo? Pongan 0 acá. ¿Y cuánto vale? E a la 0, porque menos 5 por 0 es 0. ¿Cuánto vale? Todo número elevado a la 0. 1. 1. ¿Sí? Claro, está bien, está bien. O sea, ¿cuánto vale la corriente en instante 0? 15 de 220. ¿Cuánto da? 15 de 200, no tengo cálculo. 0,075. 75 miliamperes, dice. Claro, 75 miliamperes o 0,075. Bueno, en el instante 0,1 la corriente va a decaer, obviamente, porque aumentó su tensión, empieza a decaer. ¿Sí? No va a ser casi 0 porque todavía no es 5 octavos. Ujú. Bueno, ¿cómo serían las gráficas? ¿Cómo serían las gráficas? Lo mismo, desplazada hacia arriba. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay una constante ahora, que es esa tensión que tenía el capacitor, que hace que la desplace. ¿Bien? No es otra cosa que analizar eso. Bueno, ¿se entiende? ¿El ejemplo este? Sí, sí. Bueno, ahora... Perdón, la curva de corriente como que está muy recta, ¿no? No debería. ¿La veo muy recta o es justo del dibujo? No. A ver, ¿qué pasaría si no tuviéramos tensión? Sería 0. De 0. Si esto valdría 0, ¿cuál es el máximo? El voltaje que tenemos, pero en la corriente no hay circulación. En el momento 0, perdón. No, me equivoco. Si no tendríamos tensión, quiero decir, ¿sí? O sea, ¿Sin tensión? sin tensión en el capacitor. Ah, eso te iba a preguntar. Arranca en el. La tensión en el capacitor arranca en 0, no en 25. Arranca con la máxima corriente con respecto a la resistencia. Bien, ¿cuánto sería? ¿Es más grande o es más chica? Es más alta. 40 dividido 200. Claro, es más alta, ¿sí? O sea, estamos sacando este numerito que resta. Correcto. ¿Sí? Arranca más de arriba. Y en el instante 0,1, ¿cuánto valdría? Claro, estás cambiando la pendiente. Claro. Sería más achatada. Volver esta situación. Ahí sería más empinada, sí, sería 0. Sí, acá lo que es un tema, digamos, de por ahí de escala también. ¿Sí? No, por eso preguntaba, no, yo estoy con un monitor chiquito, por eso capaz que no sé, lo veo muy recto Lo y que, tiene una curva. lo que representa acá es una función exponencial. ¿Sí?
con esta constante de tiempo. No es esta, sino la que va. O sea, 0. La constante de tiempo es 0,2. ¿Sí? Lo mismo pasa para este caso. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno. Ahora lo que vamos a ver, ¿qué pasa cuando tenemos dos constantes de tiempo o más, digamos, diferentes? ¿De acuerdo? Cómo se ubique un interruptor, por ejemplo, ¿no? Bueno, si ustedes ven, en la posición 1, ¿qué va a pasar con el capacitor? Se va a cargar. En la posición 1 sería ahí, cerradito ahí. Se carga. Se carga. Con R1 y R2. Con R1 y R2. Muy bien. En la 60 posición menos 100, 2 es 1000 dividido 100. Se descarga con R2 y R3. se descarga con R2 y R3. Muy bien. Fíjense, si ustedes calculan el tau de carga y el tau de descarga, son diferentes, ¿no? Sí, Porque sí, sí. las resistencias son La distintas. resistencia es diferente. El RC es diferente. Recuerden que tau... Salió mal ahí. Recuerden que tau aquí era igual. R por C. R por C. ¿Sí? El valor de la resistencia en serie con el capacitor. ¿Bien? Entonces, bueno, tenemos dos tiempos de carga diferentes. O sea, dos tau diferentes. Un tau para la carga y un tau para la descarga. Bueno, dice el interruptor se mueve a la posición 1 por 10 milisegundos. O sea, se cierra por 10 en 1 y después pasa a la 2 inmediatamente, después de los 10 milisegundos. Determinar la tensión en el capacitor durante la carga, la corriente en el capacitor durante la carga, o sea, en el punto 1, durante 10 milisegundos. La tensión en el capacitor y la corriente en el capacitor cuando se descarga, o sea, en la posición 2. Y graficar las formas de onda de carga y descarga. ¿Sí? Bueno, lo único que hay que hacer acá es aplicar las ecuaciones que vimos. Bueno, esto es los circuitos que estuvimos marcando recién. ¿Sí? La resistencia para la carga y la resistencia para la descarga. ¿Sí? Estos 1000, ¿de dónde vienen? O sea, el circuito que nos queda es este para la carga, ¿sí? Y los 500, el circuito que nos queda en 2 para la descarga. ¿Sí? Bueno, tau para la carga. Teníamos R1 más R2, o sea 1000, por C, que vale 2 microfarads. ¿Cuánto vale el tau de carga? 2 milisegundos. 2 milisegundos. Muy bien. La expresión para la tensión en el capacitor y la expresión para la corriente en el capacitor. E por 1 menos exponencial de el tiempo sobre tau. ¿Sí? Negativo. Bien. O sea, E vale 100. 1 sobre tau. Tau vale 2 milisegundos. ¿Sí? Y a mí me está diciendo calcular, o sea, va a estar en 1 durante 10 milisegundos, nada más. ¿Sí? O sea, pongo 10 milisegundos y después paso al 2. ¿Cuál es la tensión del capacitor en esos 10 milisegundos, en el instante que yo cambio a la posición 2?
La misma de la fuente, si son 5 veces tau. No, es medio tau, 2 por 5, 10. Yo tengo que Claro, no, calcular a llega 10 milisegundos. 10 casi a milisegundos. los 100 volts. Va a llegar al 99,33% del 100. Muy bien, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tau vale 2 milisegundos. ¿Sí? Por lo tanto, transcurridos 5 tau, podemos decir que el capacitor se cargó completamente. A fines prácticos podemos decirlo. ¿Sí? O sea, su tensión va a valer la tensión de la fuente. ¿Sí? Sin hacer ningún cálculo, sin poner 10 milisegundos acá. Si no, háganlo, pongan 10 milisegundos y ¿cuánto le va a dar el resultado exacto? ¿Cuánto tendría que dar? Exacto, o ahí. 99,33. 99,33, exactamente. No es la idea, sino es ver esto, relacionarlo con esto. ¿Sí? Si yo le hubiese dicho a los 8 milisegundos, ¿cuál será la tensión del capacitor? Son 4 tau. ¿Y 4 tau cuánto era? Teníamos que evaluarlo en la función, ahí. No, pero hay una tablita. La tabla, sí. está Como bien, está bien. 60%. No, 4 tau, 98,17. ¿sí? Si hubiese sido 2 tau, 86%. 1 tau, 63%. O sea, a los 2 milisegundos, ese capacitor ya se cargó al 63%. O sea, 63 volts. ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa después de los 10 milisegundos? Deja de circular corriente. Empieza a circular corriente y al revés. ¿Sí? Bueno, el tau de descarga ahora vale 500, la resistencia, o sea, tenemos este circuito. ¿Sí? R2 más R3 por la capacidad. ¿Sí? 1 milisegundo. por lógica tendría que ser el doble. A ver, ¿qué pasa cuando el tau era más grande o más chico? ¿Qué pasaba? Si el tau es más grande, Tarda más tiempo en cargarse. tarda más tiempo en cargarse y... Y en descargarse también, ¿no? Bueno, acá tarda 10 milisegundos en cargarse completamente, ¿no? Sí, Para la carga. Y ahora para la descarga, ¿qué va a pasar? va a tardar mucho menos. La mitad. ¿Cuánto va a tardar para descargarse completamente? 5 milisegundos. 5 milisegundos. 5 milisegundos, exactamente. La resistencia es menor. O sea, la mitad, junto a la resistencia en este caso es la mitad. Exacto. Ahora, si yo acá hubiese puesto una resistencia de, en vez de 300, 800. ¿Qué pasaría ahí? Lo mismo. Es la misma. Tarda lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? O sea, es el mismo circuito de descarga, ¿sí? O sea, la constante de tiempo tau es la misma. Muy bien. Entonces ya saben que se va a descargar más rápido de lo que se cargó. ¿Bien? Bueno, la expresión de la tensión es la tensión con que comenzó este capacitor, 100, en sí tendría que ser 99,33 por menos T sobre tau. En este caso, menos 3 T sobre 0,001 daría 1000. ¿Bien? Para la corriente, lo mismo. ¿Sí? ¿Con qué corriente va a arrancar? Y la tensión que tenga, ¿cuánto es la tensión que tiene? Al inicio. ¿Cero? ¿O la descarga? ¿Cómo es? La descarga, estamos en La 99,3. Claro, 100, exactamente. Sobre la resistencia total, o sea, de ese circuito.
500. ¿sí? Y después empieza a decaer la corriente, ¿sí? Porque la tensión empieza a decaer. Bueno, y acá tenemos la expresión de la corriente. Bueno, ¿qué pasa con las gráficas? 5 tau, los 10 milisegundos, el capacitor se cargó completamente, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, ya vamos a analizar este caso. Después de los 10 milisegundos, comenzó a descargarse. Fíjense que 5 tau de descarga, ¿cuánto implican? ¿Cuánto tiempo es? 10 milisegundos. No, de descarga. Ah, la mitad. 5 milisegundos. 5 milisegundos. 5 milisegundos. O sea, de 14, pongamos que van de 2 en 2. Acá tendría 16, acá estaría 15. ¿Sí? Fíjense, este lapso es más corto que este. ¿Sí? Mucho más corto. O sea, encima es la mitad. ¿Sí? Se descargó más rápido que lo que se cargó. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de 10 milisegundos yo cortaba la carga a los 2 milisegundos? ¿Cuál era el porcentaje que llegaba? 63%. 63%, exactamente. Poquito, ¿Sí? sí. A un tau, 63%. O sea, va a tener 63 volt ahí. ¿No? Acá. Y va a tardar medio tau en este descargar. Y en descargarse, ¿cuánto va a tardar? Medio tau. 15. Cargó en 1, Entonces tenés se que descarga sumar. en medio. Un tau. No. No, y la relación de lo que cargó hay que sacarlo con el No. voltaje que tiene. ¿Cuánto tarda en descargarse completamente? 1 milisegundo. No. 5 milisegundos, perdón. 5 milisegundos. Siempre Sí. va a tardar 5 milisegundos en descargarse, no importa la tensión. O sea, esta, podríamos decir, esta pendiente, porque si ustedes derivan en cada caso, va a ser la misma. ¿De dónde viene esto? De acá. O sea, es derivar esta función. Esto es una constante. ¿Sí? La deriva de una constante. Se pueden aplicar, derivar por partes si quieren. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar ahí es que esos 5 milisegundos sería de 2 a 7. Acá estaría descargado. Podríamos, no sé, hacerle una cosita así. ¿Se entiende? Es la de la pelotita, las dos pelotitas en la rampa con diferente altura. Llegan las dos juntas al final. ¿No? Cuando pones en dos curvas, pones dos pelotitas a la gravedad, hacen lo mismo, el mismo efecto, no importa la altura, porque después se van aplanando y terminan las dos juntas a la misma distancia. La experiencia esa que hay Sí, ya sé, ahora... No entendí. lo había asemejado por ese lado, o sea, porque cuando pones las dos bolitas y las tiras por la gravedad, o sea, la curva va a ser la misma, el tiempo va a ser el mismo, la pendiente termina siendo la misma. Las dos Claro. tardan lo mismo en llegar al final. Las resistencias, Bien. claro, estamos variando el tiempo de carga, Exacto. que solo carga ese tiempo, pero cuando se descarga, la resistencia, la suma de resistencia que da el tau es el mismo que vimos antes. Ahora entendí. Exacto, ¿sí? Lo único que cambia es de dónde arranca, nada más. Pero después el estado de descarga sigue siendo el mismo. ¿Sí? Bueno, con la corriente pasa algo parecido. Después de los 10 milisegundos, la corriente se hace cero porque se cargó completamente. Y cuando pasa al interruptor 2, la corriente cambia de sentido. ¿Sí? Cambió de sentido, de positivo a negativo, y empezó con un máximo y empezó a decaer. ¿Sí? Bien. Si yo hubiese cortado acá, en este caso,
ahí hubiese decaído de la corriente, hubiese pasado, y habría que analizar esta tensión con la que va a quedar el capacitor sobre la resistencia, qué valor da, o sea, esa tensión va a ser 63 en vez de 100 sobre 500, da un número más chico que esto, por lo tanto va a ser ahí, y ¿cuándo se va a hacer 0? Acá, Vuelta los 5. después de los 5 milisegundos. ¿Sí? 5 milisegundos porque este caso es 1 milisegundo el tau. ¿Está? ¿Sí? Pero es lo mismo, o sea, esta curva o esta pendiente, si ustedes analizarían esta pendiente en cada punto y acá es la misma. Bien. Bueno. Y acá, esto se lo dejo como ejercicio para que analicen este problema, digamos. Tenemos un capacitor que está descargado, ¿sí? El interruptor se mueve en la posición 1 por 5 milisegundos, o sea, se empieza a cargar el capacitor con una determinada constante de tiempo, y después de ahí pasa a la posición 2, como es lo que hicimos recién. Pero ahora hay una fuente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Primero, sin ver qué nos pregunta es, ¿cuál va a ser la máxima carga del capacitor en la posición 1? 10 volt. 10 volts. O sea, sean 5 milisegundos o sean infinitos segundos, más de 10 volts no va a tener. ¿Sí? Y después cuando pasemos a la posición 2, este va a arrancar con 10 volt. Con 10 10 volts. volts o no sabemos. ¿Por qué no Pero sabemos? bueno, sí, suponemos que va a tener 10 cuando llegó al máximo. Si llegó al máximo va a arrancar con 10. A los 5 milisegundos no se sabe cuánto Correcto. va a tener. ¿Sí? Entonces va a arrancar con una tensión, pero va a ser menor que 30. Por lo tanto va a seguir cargándose. ¿No? Correcto. Sí, sí. Sería lo que vimos anteriormente. Bueno, nos piden calcular la tensión en el capacitor en la posición 1, la corriente en el capacitor en la posición 1, la tensión en la corriente en ese tiempo, 5 milisegundos, determinar la tensión en el capacitor y la corriente cuando pasó al punto 2, ¿sí? Y graficar la forma de onda del voltaje y la corriente. ¿Cómo es la constante de tiempo para la posición 1 y la posición 2? La misma. Es la misma. ¿Sí? En este caso la misma. Si acá yo hubiese tenido una resistencia, cambian. Cambia los valores. ¿Eh? Por lo tanto, la constante de tiempo con la cual se va a cargar con una fuente de 10 y después va a pasar a seguir cargándose con una fuente de 30, la constante de tiempo es la misma. O sea, la curvatura va a tener que ser la misma. ¿Sí? Y bueno, nos piden graficar la forma de onda del voltaje y la corriente. ¿Sí? Desde el instante 0 hasta el régimen permanente. ¿Sí? Y determinar la tensión y la corriente en el instante 10 milisegundos. Bueno, esto se lo dejo como práctica. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es ir jugando con esto. O sea, el capacitor se va a cargar después de un determinado tiempo y después ¿qué va a pasar? Va a seguir cargándose. ¿Sí? Con la misma constante, o sea, esta curvita tiene que ser la misma que esta. Y después lo mismo con la descarga. Y lo mismo, acá no se produce una descarga. Con la recarga.
¿Sí? Pero con la corriente, sí, con la corriente. Estaba pensando en el claro. otro gráfico, con la corriente. Exacto, con la corriente Pero ahí pasa. la gráfica, cuando vos lo graficás, es decir, si pasa inmediatamente, continúa la gráfica, es decir, la curva continúa como si fuera que lo hubieras conectado primero a la de 30, a la fuente de 30. Y eso no lo vamos a ver hasta que no sepamos hasta dónde se cargó. Claro, o sea, estaríamos en el caso La diferencia de tensión, exactamente. ahí, ¿sí? Seríamos acá. Dice, va a tener un valor con que arranca la segunda carga, ¿sí? Y acá va a estar asintótico ¿en dónde? 30. En 30. Y acá hay un valor, no sé si es de 10 o es menor. Sabemos que mayor no va a ser. Arranca con una pendiente hasta llegar hasta, supongamos que llegó a la mitad del tiempo. ¿No es cierto? Hasta la mitad, ahí quedó. Y después de ahí arranca de vuelta nuevamente la curva con la misma pendiente, pero arranca como si fuese de cero. ¿Verdad? ¿Cuánto vale? Sí, bueno, ¿cuánto vale el tau? ¿Cuánto vale qué? Tau. R por C. Ya con esto pueden ver un montón de cosas. Son Un K 10.000. por 4. 4, 4.000. ¿4 qué? 4 milisegundos. Miren acá para que vean, a ver. Un K por 2, ¿cuánto dio? Milisegundos. En este caso son, entonces, Milisegundos. 4 milisegundos. milisegundos. ¿Sí? Y a nosotros nos está preguntando en 5 milisegundos. O sea, menor Casi 100. a un tau. ¿Sí? Y menor a un tau, ¿cuánto se cargaba? ¿Se acuerdan? Vimos 63. 53%. Pero es un tau y un poquito. O sea, la tensión va a ser menor a 6,3 volt. Ya saben. ¿Sí? Ahí, Iván, se sigue cargando cuando pasa al punto 2 porque la tensión es más alta, es más grande que Claro. la corriente. primera, digamos. Ujú. Pero 5 milisegundos es más de un tau. Si no da 4 milisegundos un tau, Claro, un tau y algo. Tienen razón, sí. Un tau es 4 milisegundos. A los Yo me había 5, quedado patinando lo mismo. Digo, ¿cómo? bien, muy bien, están atentos. O sea, va a estar más de 6,3 volt. ¿Sí? Perfecto. O sea, ese capacitor, si ustedes graficarían, la tensión arranca en 0, se hace asintótico en 10, pero ustedes lo cortan en, no sé, por acá. Y a partir de ahí, sigue con otra carga. Sí, una cosa así. Sí, pero, o sea, vuelve a arrancar como si fuese de cero, de inicio cero. Exacto. 1,25 tau sería. Sería como este caso. ¿Sí? Nada más que acá, en vez de ser siempre 25, viene cargándose. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Es el mismo caso No. que este, nada más. Ustedes lo único que cambian es la referencia en el tiempo. entonces lo que dijo Gastón, la curva va a ser exactamente igual y va a seguir con la misma, porque según ese dibujito, No, es que no, arrancó- va a ser como una lomita ahí. Llega hasta 10, hasta un determinado tiempo que lo cortamos, y después ahí sigue hasta 30, digamos. Claro. Porque la corriente vuelve a ser máxima. Pero el RC sigue siendo el mismo. La corriente vuelve a ser La máxima. pendiente, la Pero el pendiente RC, te la la da pendiente Tao. sigue siendo la misma. La pendiente te la da Tao y sigue siendo el mismo Sigue Tao. siendo la misma. O sea que va a continuar con el mismo dibujo. Bueno, hagan una cosa. Deriven. Hagan las derivadas, ustedes no ya cagaste. saben matemática. Y deriven las dos funciones. Y fíjense. ¿Sí? La derivada de una función es la pendiente. ¿Sí? Derivenla a un tau en una y derivenla a la otra en un tau. Y a ver qué pasa. ¿Sí?
Sí, cambia la diferencia potencial. Bueno, no importa, ya lo vamos a hacer. Bien. Bueno, piénsenlo. Ahí tienen para trabajar un poquito. Bueno, esto fíjense que nosotros estamos viendo una resistencia, un capacitor y una fuente. ¿Sí? O sea, resistencia en serie con un capacitor. ¿Qué pasa si yo se le entro a poner en paralelo? ¿Qué pasará? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar, no lo vamos a hacer, porque si no vamos a perder, no es perder tiempo, sino que nos vamos a... Empieza a derivarse la corriente. Del foco, lo que tenemos que hacer es buscar un equivalente de Thevenin, ¿sí? Una fuente con una resistencia en serie y nuestra carga, capacitorcito, ¿sí? R de Thevenin, B de Thevenin, ¿sí? Básicamente es eso, o sea, transformar nuestro circuito original en un circuito equivalente de Thevenin. ¿Sí? Esto se los comento, nada más, como para que lo vean, pero no nos vamos a meter en eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si ustedes ven, siempre analizamos circuitos RC con la resistencia puesta en serie. Ahora sí, ¿qué pasaría si en vez de tener resistencia puesta en serie, le metemos otra cosa entre medio? ¿Sí? Otra resistencia. ¿Sí? Cambian. Claro, nosotros con respecto al capacitor lo estaríamos viendo recién después de la resistencia de... O sea, el Thevenin lo hacemos hasta después de la resistencia en paralelo. Ahí entre medio. Exacto. Es más fácil pasar este circuito a un equivalente de Thevenin que entrar a resolver este circuito con ecuaciones diferenciales. Recuerden que nuestro resultado, o sea, ese exponencial que estamos poniendo, ¿sí? O sea, esta formulita, en el caso que arranca con una determinada tensión, o la otra, que no arranca, o sea, que esto no está, que es E por 1 menos el exponencial, ¿sí? Todo eso que lleva ahí arriba. Esto, ¿de dónde proviene? Y de estudiar un circuito con una resistencia y un capacitor puesto en serie. ¿Sí? Si yo lo cambio, la ecuación diferencial, cambia. ¿Sí? ¿Sí? La ecuación diferencial esta va a cambiar. La corriente, bueno, el inductor, bueno, acá dice. La corriente en el capacitor va a ir cambiando, o la tensión en cada uno de los componentes va a cambiar. ¿Sí? Es otro circuito. Quería ver eso. Si estaba acá. ¿Sí? Fíjense que acá aplicamos la tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor es la tensión en la fuente. Si yo le meto una resistencia ahí en paralelo con el capacitor, ya me cambian las cuestiones, ¿no? ¿Se entiende eso? Se nos dividen las corrientes, se dividen las tensiones, se caen. O sea, la ecuación diferencial esta no es esta. Es otra, parecida, pero no es. ¿Sí? Es fácil de resolver, también, no es difícil, pero es más fácil agarrar el circuito, pasarlo a un circuito equivalente de Thevenin, y con nuestra resistencia de Thevenin y con nuestra tensión de Thevenin, o la fuente de Thevenin, aplicamos la fórmula que ya venimos trabajando, digamos. ¿Entiende? Esto es a modo comentario, por si alguna vez se encuentran con un circuito, por ahí en electrónico, no sé, que tenga entre medio
raro, ¿sí? O sea, la mierda, acá esto no lo vi, vimos RC en las dos en serie. Bueno, lo único que hay que hacer es reducirlo a un circuito de TV, ¿sí? Bueno, y con esto terminamos transitorios para capacitores. La clase que viene vamos a ver transitorios para circuitos RL. ¿Sí? Iván, ahí en ese ejercicio el punto A y B es lo mismo ahí que el C, calcular en los 5 milisegundos PC y C. Lo que dice en A y en B es lo mismo que lo que vimos acá, que es la expresión, digamos. ¿Sí? Tensión en el capacitor, lo único que hay que hacer es dejarla expresada en el tiempo. Dejarla expresar en el tiempo nada más. Está bien. ¿Sí? Exactamente. Después si nos dice en un determinado tiempo, lo calculamos. ¿Sí? O sea, A y B es dejar la expresión, ¿sí? En función del tiempo. Y después calcularlo en el tiempo que nos pide, ¿sí? Si ese tiempo es función del tau, lo podemos calcular. En este caso no. Pero en el ejercicio que vimos anteriormente, sí. Y entonces D y E es lo mismo, nada más que con el interruptor 2. D y E es lo mismo, pero en la posición 2 las condiciones cambian. Claro, pero digo, hay que dejarlo expresado. Cambia, sí. Hay que utilizar las dos fórmulas, primero una y después la otra. Exacto, sí, esta expresión es distinta a esto. No, sí, eso creo saberlo. El tema es también de dejarlo expresado igual que en el A y el B, el punto D y E. Exacto, sí. Y después dice determinar la tensión y la corriente en el capacitor a los 10 milisegundos. Transcurrido el tiempo. Bueno, acá, estos 10 milisegundos, ¿dónde los van a meter? En la En T. expresión esta, en la expresión esta, o sea, en A en la expresión de A y B, en la expresión de D y E. Y si no entra en el primer tau, en la segunda. En el segundo punto sería. Bien. Ahora, fíjense una cosa, ¿eh? En el 5 segundo, milisegundos del segundo. claro, Porque 10 en total, desde que arranca. Desde el punto 1 son 5 más 5, 10. exacto. ¿Sí? Eso es una cosita que tienen que tener en cuenta. O sea, ustedes tienen, supongamos que hace una cosa así, sí, ahí se hace asintótico y después acá arranca de vuelta. ¿Sí? Ustedes calcularon hasta acá, son los 5 milisegundos que les pedía, en la posición 1. ¿Sí? Y 10 milisegundos, no sé, serán acá. Entonces, esta fórmula, esta expresión, ustedes la van a determinar como esto. Pero el tiempo empieza a correr desde acá. O sea, el tiempo empieza a correr desde acá. Y arrancó uno, claro. Entonces hay que evaluarla en 5 milisegundos a esa función. A la de 10. ¿Se entiende, no? El tiempo total es 10. Pero son funciones distintas. ¿Sí? O sea, es componer funciones. O sea, funciones, no sé cómo es que le llaman. Cuando le evalúan, dicen, bueno, esta función vale entre 0 y 5, tanto, entre tanto y tanto, tanto. ¿Sí? Definida por partes. Eso, definido por partes. Exactamente. No me salía la palabra. Qué jodido que estuviste ahí. Bueno. Y con esto damos
finalizada la clase. ¿Alguna pregunta, duda? Uy, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no se ve? Los otros se ven algo, se miró, no se ve nada. Te han quedado algunas letras en blanco. Pero ¿por qué si están en negro? Ah, están en blanco, mirá. Ya era por el fondo anterior, ahí se veía. Y si acá te aparece en negro, ¿por qué aparece en blanco? En blanco, sí. Bueno, después lo hago. Y se lo subo para que lo puedan imprimir. Bueno. ¿Ya tienen el locro armado para mañana? Sí, obvio. Acá estamos hirviendo mondongo. Qué rico. Se siente ¿Hay calor. locro mañana? Encima yo juego al fútbol a las 5 de la tarde después. No sé qué voy a hacer con el loco ahí en ese momento. Y bueno, aquí lo leo. Mamita, te encargo los rivales. Gastón, Presente. Nicolás, Presente. Sergio, Presente. Andrés, Presente. Mauricio, Acá presente. Ramiro, Presente. Diego, Alexis, Presente. Franco, Presente. Martín, Gonzalo, Presente. Marianela, Presente. Bruno, Presente. Ariel, Acá estoy. Diego, Presente. Teme. Ahí ha puesto en el chat recién, ¿eh? No, gracias. Cristian, Cristian puso en el también chat puso también. presente en el chat. Fernando, Acá. Mario, Presente. Rodrigo Presente. y Diego. Presente. Bien. Bueno. Bueno, gente. Nos vemos mañana entonces. No, el jueves. El jueves nos contamos cómo fue el locro. Bueno, hasta el jueves. Nos vemos hasta el jueves. Nos vemos. Chau, chau. Saludito. Hasta el jueves.